El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. En este día estamos llevando el hogar, la familia, culto familiar, en el cual como familia nos unimos en oración pidiendo la dirección del Padre para que nuestro hogar esté en armonía con su palabra. Ese es el motivo del culto familiar, pedir un cerco protector para cada uno de nosotros, recordando que nuestros amados están expuestos al peligro. Para eso pedimos su protección del Señor a través de una oración. En este día quisiéramos consagrar este tiempo del cual el Señor va a hablar con su santa palabra. Lleva lápiz y papel porque la boca del Señor habla. Cuando testifica algún versículo, es el mismo Señor el que dejó su palabra como estatuto perpetuo. Por eso en este día llevamos el culto familiar. Sergio, queremos consagrar este tiempo en oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que esa oración sea elevada al Padre Celestial. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o estás en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que leves un ruego, una súplica, hermano, hazlo con respeto, con reverencia. Nos dirigimos al Padre Eterno. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, nuevamente ante tu presencia nos acercamos a ti, confiados en tus muchas misericordias. Pero ante todo, Señor, nos duele haberte ofendido. Perdona, Señor, la indiferencia. Sabemos hacer lo bueno y cometemos faltas. Como Padre, Señor, nos arrodillamos ante ti, suplicando la luz y la verdad.
Da gracia, Padre, para que al hablar, al testificar, nuestro testimonio hable más que nuestras palabras. Te pido, Señor mío, por la santidad. Te pido por la reverencia a tu palabra y ruego por la familia. Aquí de rodillas pedimos humildemente que nos perdones, que no traigas a memoria el pecado, que no te acuerdes, Señor, de esa falta, que des gracia en la oportunidad del perdón y reconciliación, y pedimos tu bendición para los hogares, para las familias. Da gracias, Señor, para que cada hogar y cada familia esté en armonía contigo. Te pido tu bendición para este tema que se va a llevar, Señor. Da gracia, Padre, para que podamos, Señor, cada día estar en armonía con tu palabra. Estos favores los solicito en los sagrados méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Quisiéramos poner la base del culto familiar en la palabra de Dios. Está en el libro de Job 13:23. El libro de Job 13:23 nos habla, querido hermano, de lo que se va a testificar en este día, es conociéndose a sí mismo. Dice aquí en el libro de Job 13:23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Cuántas veces, hermano, nos justificamos pensando que lo que hacemos o lo que decimos está bien y que en nosotros no hay error ni falta? Y esa es la equivocación grande que se comete muchas veces en el hogar, cuando uno se quiere justificar en todo. Pero aquí el mismo Job dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y solamente el Señor es el único que puede manifestarse en esta petición. Por eso, Sergio, de lo que se va a llevar en este día, conociéndose a sí mismo. Y es importante que esto se lo pidamos cada día al Señor. Escudriñame en lo íntimo y lo profundo, Señor, para que sepa la ofensa que hago contra ti y contra mi prójimo. Por eso este día estamos llevando como base en el libro de Job 13:23, anota la cita, y ahí el mismo Job dice, enséñame, Señor. Por eso estamos pidiendo al Señor su dirección como familia, como matrimonio. En este momento vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos dé la respuesta y que nos dé la gracia de su Espíritu Santo. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el hombre en su pensamiento, en su actuar, en ocasiones es débil, no se conoce a sí mismo. Durante años tal vez, hermanos, hemos actuado, hemos pensado de cierta manera y nosotros pensamos que está bien. Pero a la luz de la Escritura, el Señor nos muestra que hay situaciones, que hay pensamientos, inclusive que hay sentimientos que no van de acuerdo a su palabra. Es por ello que la misma palabra de Dios, hermano, nos invita a través de sus promesas a confrontarnos con nosotros mismos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo pensamos? Todo esto refleja el carácter del hombre, pero también implica el hecho de conocerse a uno mismo, con nuestra personalidad, así como con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Job reflexionaba y él decía dentro de la situación que él estaba pasando, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Él meditaba, hermanos, y él se sentía débil en su moralidad, no solamente por la situación que estaba pasando, sino porque él reflexionaba en esos tiempos de tribulación y analizaba su propia vida. Él no podía comprender o tal vez no entendía por qué sufría tanto. Por eso él mismo se humillaba delante de Dios y él decía, lo hemos leído aquí en Proverbios 13:23, dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dice, hazme entender
mi transgresión y mi pecado. Job solicitaba la ayuda divina porque él quería hacer un cambio en él mismo. Tal vez sus pensamientos, sus acciones y su actuar no estaban de acuerdo conforme a lo que Dios mandaba. Por eso él hacía esta reflexión. Cuanto más te conozcas a ti, como Job llegó a pensar, será más fácil proponerte a cambiar, a cambiar. Y la pregunta sería, ¿realmente te conoces cómo eres? Sin en cambio, si te haces esta pregunta, es una buena señal, ya que implica que tú mismo has decidido alejarte de la idea de quien crees que eres. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos lo que creemos ser, sino que nosotros somos quienes realmente reflejamos ser. Amén. Por eso es importante conocerse a sí mismo. Amén. Pero para llegar a esa conclusión tenemos que irnos a la Escritura, porque la Escritura es la que nos va a convencer para que nuestro actuar, nuestro pensar, vaya de acuerdo, hermanos, con lo que Dios manda en su santa palabra. Algunos piensan y creen ser alguien quien no son. Y eso la misma palabra, hermano, nos va a mostrar. O sea, quiénes realmente somos. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 3, la escritura dice, Gálatas 6:3, porque si alguno piensa o porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Se da cuenta qué sabia es la Biblia? O sea, la Biblia, hermano, nos confronta con una realidad. Por eso comentábamos que el creer lo que no soy es vivir una irrealidad. Y esto debido a que no me conozco a mí mismo. Por eso la Escritura lo marca muy enfáticamente. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es un engaño que vivamos en una irrealidad. Generalmente el que cree ser alguien quien no es, cae en una pretensión. Y esto ya es pecado. El hombre pretencioso, hermanos, cree ser alguien quien no es. Y eso la misma Biblia lo aclara. El pretencioso se cree superior a los demás, pero no nada más eso, se cree distinto a los demás. Y esto anula el examen propio y no se conoce, porque caemos en la pretensión, porque creemos ser algo. Nos sentimos superior a los demás. Y esto es una falta de conocimiento y de reconocer cómo soy. Es por ello que el no reconocer quiénes realmente somos es un sentimiento, hermanos, que debemos de buscar para suplir esa necesidad en lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso muchos viven engañados. Por eso hay mucha gente pretenciosa. Y la pretensión nos lleva a otros pecados, a la soberbia, al orgullo, a muchos pecados nos lleva. Por eso es importante, hermanos, hacer caso de lo que la palabra de Dios dice. Leíamos cómo Job reflexionaba, porque él sentía que había algo mal en su vida y él lo llamaba como iniquidad y como pecado.
Y aquí el apóstol nos dice, porque el que se cree ser algo, y aquí nos habla de creer, y el que cree lo que no es una pretensión. Y la palabra lo dice, no siendo nada. Así mismo se engaña y quiere engañar a los demás. Por lo tanto, hermanos, no se conoce a sí mismo, porque vive en un ambiente de pretensión. La pretensión, hermanos, es una ambición desmedida, es una ambición que usted no puede controlar. Por eso hay mucha gente que cree superior a los demás. Libro de Proverbios, capítulo 13, y el versículo número 7, la palabra de Dios dice, hay quienes pretenden, y aquí está la pretensión, ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Estas palabras, hermanos, nos hacen reflexionar. No solamente está hablando de una riqueza material, está hablando de otro tipo de riquezas. Hay quienes pretenden ser muy inteligentes, hay quienes pretenden ser muy cultos, hay quienes pretenden ser honrados, pero sin en cambio nada tienen. ¿Por qué? Porque son pretenciosos, porque viven en un mundo que ellos mismos han fabricado. Sin en cambio, el hombre humilde, el hombre que se acepta tal como es, pretende ser pobre, pero sin en cambio tiene muchas riquezas. Las riquezas en su carácter, en su forma de ser. La riqueza de amar a Dios en su corazón. La riqueza de mostrar quién realmente es en toda situación. Por eso decíamos que la pretensión nos lleva a otros pecados. La inspiración nos señala dos defectos de carácter en este verso. La pretensión de aquel que quiere aparentar lo que no es o lo que no tiene. Pero sin en cambio, hermanos, estas conductas caen en la hipocresía. Y eso la misma palabra de Dios lo dice. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 28, la escritura lo dice. Hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El hombre que no se conoce a sí mismo, o que tal vez piense ser alguien que no es, cae en esta situación. Por fuera muestran una realidad que es mentira. Por eso la escritura dice, os mostráis justos a los hombres, pero sin en cambio, por dentro estás llenos de hipocresía y de iniquidad. Y este es el camino que nos lleva de ser pretenciosos a ser vanidosos, a ser orgullosos, y nos lleva a otros pecados, como lo comentábamos, y como la misma palabra de Dios lo dice, a la hipocresía y a la iniquidad. Y ahora sí podemos reflexionar y podemos meditar las palabras de Job. O sea, como Job decía, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Porque se daba cuenta que vivía, que no se conocía a sí mismo y vivía en una realidad. Hazme entender, dice la Escritura, mi transgresión y mi pecado. Y esa es la oración, es la petición que nosotros tenemos que hacer al Señor para conocernos a sí mismos. Aquella persona, hermanos, que no se puede dominar, que no domina sus impulsos, sus pensamientos o sus motivos, cae en esta situación. Por eso la Escritura dice, pretenden por fuera o se muestran por fuera justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de inequidad.
O sea, tenemos que vivir una realidad. O sea, no podremos mostrar algo que no somos porque ya lo hemos leído. Nosotros debemos de ser, hermanos, como la misma palabra de Dios nos lo dice. Debemos de vivir una realidad. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 23, la escritura dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. El que escucha y conoce la verdad y no la hace, es falso. Y por lo tanto no se conoce a sí mismo. Aquí el apóstol, hermano, nos pone el ejemplo del espejo. Cuando nosotros nos vemos en el espejo refleja nuestro propio rostro. Pero el espejo no puede reflejar nuestra personalidad que es interna, nuestro carácter. Eso no lo refleja el espejo. ¿Y sabe por qué? Porque no somos hacedores de lo que llevamos dentro de nuestro corazón. La escritura lo presenta como hacedores de la palabra. Si nosotros somos hacedores de la palabra, es porque conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, Dios nos muestra quiénes realmente somos, cómo pensamos, qué sentimientos tenemos, qué palabras salen de nuestra boca. Eso es conocer a Dios, respetarlo, porque lo amamos, pero también es conocernos a nosotros mismos, porque somos hacedores de la palabra. Sin en cambio, hermanos, el hombre que no se conoce a sí mismo quiere mostrar a alguien que no es. Por eso es la importancia de seguir las recomendaciones que la palabra de Dios nos da para poder caminar y para poder saber, hermanos, si estamos en obediencia a Dios o si no lo obedecemos. Y esto tiene que ver con nuestra propia salvación. El conocerse a sí mismo, hermanos, podemos manifestar confianza en los demás, porque ellos saben cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar y cómo vamos a reaccionar. Algunos se miden dentro de su propio hogar por algún tipo de problemas que pueda surgir. Por eso muchas veces los hijos no tienen confianza con los padres, porque saben cómo van a reaccionar, porque los conocen. Entonces prefieren guardar su situación personal y no hablan porque no hay confianza. Y si no hay confianza, es porque no hay un dominio propio en los padres, porque no se conocen a sí mismos. Porque si todos fuéramos hacedores de la palabra, tendríamos, hermanos, un sentido de comprensión, un sentido de amor, un sentido de unidad, un sentido de atraer a nuestra propia familia si es que existe algún problema. El conocerse a sí mismo, hermanos, nos habla también de dominio propio. Todos como personas tenemos límites. Todos como personas, hermanos, estamos tratando de progresar. Y nuestra meta, hermanos, es llegar al carácter de Cristo. Como la Escritura lo dice, a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro modelo. O sea, cómo Jesús actuaba, cómo pensaba, cómo se desenvolvía ante los demás, qué palabras usaba. Eso, hermanos, es nuestro modelo. Y tenemos que llegar a ese conocimiento de cómo era Jesús para que se haga una realidad en nuestra vida. El reconocer nuestras faltas, nuestros defectos, nuestras debilidades, es conocerse a sí mismo. Por eso Job lo decía.
hazme saber, dice, mis iniquidades y mis pecados. Porque él reconocía que había algo mal en su vida. Y si tenemos ese tipo de pensamientos de que quiero conocerme a sí mismo, es una buena señal. Aquí en el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 24, el apóstol sigue diciendo, siguiendo la misma secuencia. Y dice la escritura, porque él se considera a sí mismo. ¿Quién? El que se ve al espejo. Usted se ve en el espejo y se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, no admite ni su propia personalidad por alguna situación en específico. Aquí no solamente estamos hablando de un espejo en el cual nos miramos y nos reflejamos. El espejo del cristiano, hermanos, es la palabra de Dios. Este es nuestro espejo. Si nosotros nos comportamos, si nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, muestra nuestro propio carácter. Y hay que hacer cambios, pero esos cambios, hermanos, ya están en cada uno de nosotros. Si usted realmente quiere tener el carácter de Cristo, tiene que someterse a lo que la palabra de Dios dice. No obliga, sino que nos muestra para dejar todo defecto, para dejar toda vida pecaminosa, por dejar todo pecado acariciado, toda iniquidad. La misma palabra de Dios, hermanos, está reflejando quiénes realmente somos. Por eso hay quienes, como dice la Escritura, hay quienes luego de verse ante el espejo de la palabra de Dios, se van y se olvidan de cómo eran. ¿Por qué? Porque no se someten. Y eso no es reconocerse a sí mismo. El que solamente, hermanos, considera lo exterior sin considerar lo interior, no se conoce a sí mismo. Muchas veces nos preocupamos más por el exterior que en el interior. Y debe de haber, hermanos, una mediación. Debe de haber un balance. O sea, ¿somos realmente lo que reflejamos o somos pretenciosos? Es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. O sea, no hay que caer en un extremo, pero tampoco hay que caer en el otro. Hay que ser hombres y mujeres naturales. No hay que pretender creer ser más que alguien. Al contrario, hay que ser humildes como Jesús lo era. Hay que ser mansos. Hay que mostrar, hermanos, el verdadero amor de Dios por los demás y reflejarlo en nuestra propia conducta. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 4, y el versículo número 23, la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros guardamos cosas en nuestro corazón, se está refiriendo a lo que simbólicamente en la Biblia representa el corazón. El corazón es el centro de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y todo eso, hermanos, nos inclina hacia el bien o hacia el mal. Por eso es el dominio propio en uno mismo. Por eso es conocerse a sí mismo. Cuando usted, hermano, sabe que no debe de estar en algún lugar en especial, o cuando usted no debe de tener una amistad que lo van a desviar de su fe, que los van a desviar de sus principios, se tiene que guardar. No tiene, hermanos, por qué ir a buscar el pecado. Porque el Señor nos muestra cuando un hombre debe de ser
un hombre recto, celoso, obediente y debe de evitar, sobre toda circunstancia, caer en la desobediencia a Dios. Porque cuando ofendemos a Dios, ofendemos a los que nos rodean. Cuando le somos infieles a Dios, le somos infieles a los que nos rodean, empezando por nuestro hogar. Por eso nos tenemos que guardar. Y el conocerse a sí mismo, hermanos, uno mismo sabe cómo va a actuar en una situación en específica. Uno va a saber dominar sus pensamientos, sus emociones. Uno va a saber dominar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque se conoce a sí mismo. Pero la gente que no se conoce a sí mismo reacciona conforme al momento. Por eso hay mucha gente que se transforma en una situación que estén pasando, se transforma porque actúan de una manera, hermanos, que se salen de control. No miden sus palabras, no miden sus acciones, y de ahí vienen más consecuencias a la situación que está usted viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque no se conoce a sí mismo. O si se conoce a sí mismo, hermanos, debe de guardar su corazón y debe tener un dominio propio. Y todo esto es en función al temor a Dios, a la obediencia a Dios, al conocimiento que tenga de Dios. Por eso la Escritura nos advierte que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, nos está diciendo que sobre cualquier situación que nos pase en nuestra vida cotidiana, debemos de tener un dominio propio en nuestras emociones, pensamientos, en nuestros sentimientos, porque generalmente, hermanos, eso nos va a llevar para actuar de una manera sensata, razonable, enfrentando la situación, o de otra manera nos puede llevar a descontrolarnos. Mucha gente actúa hasta con violencia porque no se controla, porque no se conoce a sí mismo. Por eso la Escritura dice, porque de él mana la vida. Ahí está, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. El ser sinceros con nosotros mismos y no engañarnos, como lo leíamos. Porque al reconocer nuestras debilidades, sabremos cómo superarlas. O sea, si usted no se puede controlar, la misma palabra de Dios nos dice cómo podemos superarlas. Y todo esto, hermanos, es bajo la influencia del Espíritu Santo. Es bajo el temor que tengamos de Dios. El temor de guardar sus santos preceptos. Por eso la Escritura nos decía que es como un espejo, que el hombre llega y se ve ante la palabra de Dios y es como un espejo, porque la misma palabra de Dios, hermano, nos refleja quiénes somos. Pero no nada más exteriormente, lo más importante, interiormente. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 21 y 22, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos reafirma esta palabra, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y ahí está lo que el apóstol Santiago nos decía, por boca de nuestro Señor Jesucristo lo confirma. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y nos da después una lista de qué es común en el hombre que caiga en ese tipo de situaciones. Dice los adulterios, las fornicaciones. Y si usted se fija en el orden en que están dichos o que están mencionados, primero nos habla de los pecados morales, adulterios y fornicaciones. Hoy en día, hermanos, este tipo de situaciones que la palabra de Dios no acepta es la que comúnmente se vive. Adulterios, fornicaciones. Luego dice los homicidios, tanta violencia que existe en el mundo.
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. O sea, más claro, hermanos, no puede estar. El hombre que no entienda, que no comprenda lo que la misma palabra de Dios nos dice, es porque no se conoce a sí mismo y porque se engaña a sí mismo y porque cree ser alguien que no es. Por eso la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a mostrar que el hombre tiene algún tipo de defecto que tiene que superar o algún tipo de debilidad que tiene que superar. Aquí, la palabra de Dios, hermano, nos ha dado una lista de debilidades en el hombre, de defectos de carácter que tenemos que superar. Pero si usted no reconoce que está en medio de estas situaciones o que ya la superó, bueno, le tenemos que dar gracias a Dios. Pero si vivimos en una realidad y tantito estamos con Dios, pero tantito estamos acariciando el pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero lo más triste, hermanos, es de que no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que vivimos engañando y principalmente a los de nuestra casa por este tipo de actitudes. San Marcos capítulo 7, versículo 23, la escritura dice, todas estas maldades, Marcos 7, 23, salen de dentro y contaminan al hombre. Ahí está. Esa es la conclusión. Es la conclusión, hermanos, de cuando un hombre vive en una mentira, en una falsedad, cuando un hombre no reconoce ser quien es, o tal vez cuando un hombre cree ser alguien que no es, no se conoce a sí mismo. Y volvemos a, a reflexionar como Job lo hacía. Dice, hazme saber mi iniquidad, hazme saber mi pecado. ¿Por qué? Porque tenía que superar defectos de carácter, al igual que usted y que yo. De dentro de nuestro corazón, hermanos, salen muchas cosas positivas, pero también negativas. Eso depende de cómo pensamos, de qué hay dentro de nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos considerando ese tema, conociéndose a sí mismo. Amén. Estamos llevando el culto familiar. Estamos pidiendo al Señor que su gracia cada día nos transforme, cada día reconozcamos el pecado que hay en nosotros, conociéndose a sí mismo. Cuántos defectos de carácter, tanto en el hombre como en la mujer. Pero debemos de reconocer, hermanos, que nosotros fallamos. Que esos defectos de carácter, hermanos, los presentemos ante Dios. No ventilemos las cosas, hermano, porque de eso no se saca nada. Al contrario, no vayamos a brazos humanos, vayamos a los brazos divinos. Pidiendo al Señor que en este día que se está llevando la familia, el matrimonio, Dios nos está hablando, conociéndose a sí mismo. Que nuestros errores, hermanos, los sepamos reconocer. Así como dijo Job, examíname, Señor. Hazme entender mi falta, porque muchas veces culpamos más al esposo, a los hijos, y nosotros somos víctimas. Y no, tenemos que reconocer la falta que cada uno de nosotros tiene. Pidamos en este día, hermanos, que al abrir su santa palabra, que lo que Dios nos habla, nos muestra, no seamos nada más oidores, sino hacedores de ella. Entre más pasamos tiempo escudriñando esta palabra, entre más pasemos tiempo con el Señor, el carácter de Él se va moldeando en nosotros.
Así vamos creciendo a la medida del varón perfecto. Pero si descuidamos esto, hermano, y descuidamos la oración, descuidamos el culto familiar que se debe de hacer al iniciar el día, lo descuidamos, hermanos, estamos expuestos a que nuestro hogar se desbarate, a que nuestro hogar, hermano, el enemigo llegue a robar. Y es el plan de él, robar, matar, destruir, desbaratar la familia. El plan del enemigo es deshacer hogares. ¿Cuántos hogares están, hermanos, desbaratados? ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que Dios nos habla, porque hacemos nuestra voluntad y no la del Señor. Estemos llevando, hermanos, la palabra de Dios, que es la que nos está hablando en esta hora, la que nos está ministrando. Enséñanos, Señor, cada día a buscar tu rostro, a orar y a orar conforme a la voluntad tuya y no a la de nosotros. Que este día, hermanos, que estamos llevando el matrimonio, que estamos llevando familias, el consejo divino lo tenemos acá, en este santo libro. Búscalo cada día más en su consejo, que lo que se está testificando, anota los versículos, que en momentos en los cuales lloramos, en los momentos que nos sentimos impotentes, abrázate de sus promesas, pero seamos fieles a sus principios, a sus mandatos. Por eso en este día, Sergio, se está llevando la familia. Estamos pidiendo al Señor que cada día tu hogar, el invitado principal sea nuestro Señor Jesucristo. Abre las puertas de tu hogar, que Él entre, que Él gobierne ese hogar, que ese hogar esté cimentado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas, pero en medio de nosotros está el que puede hacer las cosas mejor que nosotros. Y vamos a suplicar al Señor que en este día el deseo que tengas en tu corazón es que Jesucristo sea el que reine en ese hogar. Por eso estamos llevando, Sergio, conociéndose a sí mismo. Pidamos al Señor que escudriñe cada día nuestro corazón y podamos aceptar, hermanos, que lo que fallamos es porque nosotros hemos sido rebeldes y desobedientes a sus principios. Así es, la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos da ejemplos de cómo debe de conducirse un hombre o una mujer temeroso de Dios. Cuando Juan el Bautista, los judíos le enviaron a los sacerdotes y a los levitas para preguntarle quién era él, porque muchos decían que el ministerio que él estaba desarrollando, posiblemente él fuera el profeta, o que posiblemente él sería el Mesías. Entonces los judíos en esta intriga mandan a los sacerdotes y a los levitas para preguntarle a Juan quién era y qué es lo que contesta Juan. Vamos a verlo aquí en el libro de San Juan, capítulo 1 y el versículo 22. La escritura dice, le dijeron, ¿quiénes? Los sacerdotes y levitas que habían sido enviados por los judíos. Dice, pues, ¿quién eres? Dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Con esta pregunta, hermanos, no se referían a la personalidad de Juan, porque Juan el Bautista, la escritura lo dice, era un hombre muy sencillo, era un hombre muy humilde. Dice que su ropaje era muy, muy sencillo. Él se vestía con una piel de camello y él andaba predicando sin pretensión alguna. Él mostraba quién realmente era. Era un hombre humilde por dentro y también por fuera. Por eso le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? Y Juan le contesta, no por su apariencia. Juan contesta con la autoridad, o sea, en su interior. Él mostraba quién realmente era, porque aunque él reflejaba ser un hombre humilde por afuera, él era un hombre que tenía la autoridad de Dios para enseñar,
para predicar y para llevar el mensaje de arrepentimiento. Ese fue el ministerio de Juan. Y ellos estaban en duda porque ellos juzgaban por lo que veían. Pero al escucharlo, entonces nació en ellos esa interrogante. Y bueno, pues ¿quién eres? Porque tú no aparentas ser, porque tú hablas con poder y con autoridad. Es lo que le están diciendo. Por eso decíamos que muchas veces, hermanos, la gente pretende ser alguien que no es. Y en este caso, Juan respondió de esta manera en el versículo 23 de aquí Juan 1. Él dijo, él le contestó a los levitas y a los sacerdotes. Versículo 23, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. A Juan le habían preguntado, ¿qué dices de ti mismo? Y él contesta, yo soy. Juan conocía, hermanos, su misión. Juan conocía su llamado. Juan conocía su mensaje. Juan se conocía a sí mismo. Él tenía con toda claridad, hermanos, su llamado, su ministerio, su personalidad, la autoridad que Dios le había dado. Era un hombre humilde, tenía mucho conocimiento de Dios y mucho temor de Dios. Y por lo tanto, hermanos, él conocía a quien lo había llamado, pero él también conocía la capacidad que Dios le había dado para dar un mensaje que Dios le había comisionado. Por eso él cita la profecía del profeta Isaías, porque eso guardaba en su corazón. Enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. O sea, lo que él proclamaba, hermanos, estaba escrito. Por eso decíamos que era un hombre manso y humilde. Él citaba, hermanos, la profecía. Él citaba al profeta. Él no se decía ser ni el profeta ni el Mesías, porque se conocía a sí mismo, porque tenía un llamado, un mensaje, una misión. Y esa es la pregunta. ¿Usted conoce, hermanos, el llamado que tiene por parte de Dios en su vida? Hay quienes, hermanos, dicen, ¿cuál llamado? Todos, hermanos, tenemos un llamado. Los que creemos en Jesús, los que decimos conocerlos, todos tenemos un llamado. Pero hay algunos que dicen que no, ni siquiera saben cuál llamado. Y Juan conocía perfectamente su misión, su llamado y cómo lo tenía que desarrollar. ¿Y sabe por qué? Porque guardaba en su corazón obedecer a Dios. En pocas palabras, hermanos, él se conocía a sí mismo. Por eso estamos leyendo este pasaje. Aquí en el versículo 18 de Juan 1, la escritura confirma lo que él decía quién era. A nadie Dios le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A quién le ha dado a conocer a Juan el mensaje? El mismo Padre. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Él, porque conocía al Señor, porque conocía su profecía. Por eso mencionaba a Isaías. Y eso es conocerse a sí mismo. Usted tiene temor a Dios porque lo conoce. Usted no sabe ni siquiera el llamado que tienes porque no lo conoce. Y si no conoce a Dios, no se conoce a sí mismo. Y esta es la exhortación, hermanos, que la misma palabra de Dios nos da. La misión y vida de Juan daba testimonio de sí mismo. Por eso comentábamos a un principio que lo que hablamos, que lo que decimos, que nuestra manera de comportarnos, que nuestra manera de pensar, que el tener dominio propio de nuestros pensamientos y emociones nos revela quiénes somos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, nos muestra como un espejo quién realmente somos en el interior.
por ese tipo de acciones. Por eso la misma Biblia nos dice que no caigamos en la pretensión de creer o de aparentar a alguien que no somos, porque eso no es conocerse. Sin en cambio, la palabra de Dios, hermano, nos dice que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser claros, que debemos demostrar realmente lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso estamos leyendo estos pasajes donde la misma Biblia nos muestra cómo debe de ser nuestro proceder para agradar a Dios y para agradar a los hombres. Y lo primero que tenemos, el primer paso que tenemos que dar, hermanos, es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestras debilidades, conocer nuestros defectos y tratar de superarlos. Eso es lo importante. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 12, el versículo 37, Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice, Mateo 12, 37, dice, porque por tus palabras serás justificado. Mateo 12, 37. Y por tus palabras serás condenado. Si lo que nosotros pronunciamos está de acuerdo al conocimiento y al testimonio que damos de nuestra fe en Jesús, seremos justificados. Y aquí, hermanos, nos podemos ver el contraste del hombre pretencioso, del hombre orgulloso, del hombre vanidoso, del hombre que cree saberlo todo cuando no sabe nada. ¿Por qué? Porque lo que él cree no lo pone por obra. Tendrá conocimiento intelectual, pero si eso no lo vive, no conoce nada. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento intelectual si no lo pone por obra? Por eso la Escritura lo dice muy claro, porque por tus palabras serás justificado. Y aquí está hablando de alguien que sí se domina, de alguien que conoce sus limitaciones. Y por tus palabras serás condenado. Si lo que nosotros hablamos va de acuerdo al conocimiento que tenemos y al testimonio que damos, seremos justificados. Pero si aparentamos ser o hacer lo que no somos, la Escritura lo dice muy claro, seremos condenados. Cada uno, hermanos, se conoce a sí mismo, hasta donde quiere reconocer quién es. Tal vez con limitaciones. La misma Biblia, hermano, nos pone ejemplos de hombres que conocían sus límites, conocían sus limitaciones. Y de ahí debemos de aprender. Recordemos cómo David, a base de mentiras, ocultó quién realmente era como persona. Un adúltero y alguien que autorizó para ir a matar a alguien más. Se hizo parte de un homicidio. Aquí en el 2 de Samuel, capítulo 12 y el versículo número 9, la Escritura dice, hablando Natán, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y esto va para nosotros. Usted se tiene que ubicar en la situación que está viviendo y en la vida que está viviendo. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, por medio de los amonitas, él puso a Urías al frente de la guerra para que lo matara. Él se hizo parte, porque la Escritura lo dice. Tú mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. David, como rey de Israel, procuraba que el pueblo obedeciera la ley y preceptos de Dios. Sin en cambio, él no los obedecía, porque se dejó llevar
por los deseos mundanales y se alejó de los preceptos divinos. Es decir, tantito con Dios y tantito con el pecado, con el mundo, con los placeres. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Por eso el profeta lo reprocha y le dice que él iba a recoger el aprobio que él había cometido. Y sí, la misma Biblia nos relata cómo por este tipo de situaciones, hermanos, por no dominarse, por no tener el temor de Dios, por olvidarse de la ley y de los mandamientos de Dios, él cayó en pecado, pero no solamente lo sufrió él, sino que sufrió su familia, sus hijos. Qué tristeza, hermanos, que por no tener ese control o ese dominio propio o por no conocer nuestras limitaciones, podamos caer en los mismos errores. Aquí en el Salmo 51, versículo 1 y 2, tiempo después, hermanos, David tiene un arrepentimiento, busca la reconciliación con Dios. Él reconoce sus faltas y él se pone a cuentas con Dios. Y esto, hermanos, es la oportunidad que Dios nos dio por aquel, hermanos, que ha cometido faltas que piensa que no puede superar y que por años viene arrastrando con esas cargas como David. David mató, mandó a matar. David le fue infiel a Dios y cometió un adulterio. Desbarató la familia de Urías y desbarató su propia familia por este pecado. Pero sin en cambio, hermanos, Dios nos da la oportunidad. Y eso es reconocer quiénes somos. La misma palabra de Dios, hermanos, nos los dice acá en el Salmo 51, versículo 1 y 2, parte de la oración de arrepentimiento y buscando la reconciliación de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta es la oración, hermanos, de arrepentimiento. Esta es la oración de reconocer que hemos caído en iniquidad, en pecados. Esta es una oración donde David, hermanos, a base de las experiencias que había tenido, se conoció a sí mismo, que era un hombre pecador, que era un hombre adúltero, que era un hombre infiel. Pero sin en cambio, Dios le dio la oportunidad, como nos da la oportunidad a todos aquellos hermanos que hemos cometido faltas, pero que nos hemos arrepentido, que las hemos reconocido, que nos hemos puesto a cuentas, quien las hemos confesado y quienes buscamos el perdón de Dios. Y con esta promesa, hermanos, queremos terminar esta pequeña meditación insistiendo que tal vez, hermanos, nosotros no somos quienes creemos que seamos. Por esto debemos de escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a reflejar nuestro hombre interior, porque lo hemos leído. Guarda tu corazón, porque de tu corazón mandan los pensamientos del hombre, ya sea para bien o ya sea para mal. Quiera el Señor, hermanos, que estas palabras que hemos leído caigan en el corazón de nosotros mismos y hagamos cambios en nuestra vida por si hay algunas situaciones que tenemos que superar o que tenemos que abandonar para tener una vida justificada delante de Dios y adquirir el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecidos estamos al Señor porque Dios nos ha hablado a través de su palabra y queremos consagrar este tiempo de oración, el tiempo de la familia, a la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia,
Nos acercamos ante ti con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo nuestras faltas y nuestras debilidades, y rogamos que lo que tú nos has hablado, Señor mío, caiga en tierra fértil. Da gracia, Padre amado, en el arrepentimiento sincero, y ayúdanos a comprender cada día la importancia que es la familia. Te pido humildemente por los matrimonios, por los hogares, y da gracia, Señor, en estas oraciones que hemos elevado. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por bendecir nuevamente la familia. Que la paz del Señor esté en tu corazón y que vivamos cada día en armonía con su palabra. Bendiciones, amén.